Cuando hablamos de jubilación, nos referimos a una transición que implica el abandono de un rol laboral, lo cual posteriormente ello da paso a tener deseos en particular en alcanzar, lo cual trata mucho este capítulo, por cómo los deseos individuales terminan dominando más al portador, porque una cosa son deseos y otra objetivos. A partir de los rumores que se han estado soltando sobre las numerosas apariciones de la Adrinet, cosa que actualmente está pasando, este capítulo termina siendo el preludio de la consolidación del ship de la Adrinet, del cual ahora se está viendo mucho en esta quinta temporada, por lo que me encantaría darte la bienvenida a este video análisis en el que encontrarás teorías y curiosidades del capítulo Jubilation. Muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson y damos comienzo. El capítulo inicia con Mari trotando en las afueras de París con prendas necesarias que la hagan sentir ligera. Aparte de manejar su peso, reducir riesgos en su salud, fortalecer sus huesos y músculos, los resultados que Mari adquirirá con estos entrenamientos constantes surgirán exponencialmente cuando opta en el papel de Ladybug, porque si nos vamos al capítulo de Repost, Adrien sufrió una lesión por un mal movimiento y esta misma lesión se le transfirió cuando se transformó en Cat Noir. Por lo tanto, los beneficios que adquiere constantemente se verán reflejados en los atributos estandarizados de Ladybug, llegando a ser más tenaz y versátil en los enfrentamientos con los Megakumas, más aún cuando estos tienen la facultad de tener poderes de Miraculous como bono extra. Tras pausar sus pasos, Mari se distrajo con un anuncio de Gabriel mostrando la veracidad de Alliance, pero no solo es el hecho de que anuncia un dispositivo único que resultó ser un éxito en ventas masivamente, sino que le parece repentino para Mari ver que Gabriel realizó una transición repentina de la industria de la moda a la de la tecnología, pero es dudable que haya renunciado, lo cual es fácil pensar para Mari y deducir que para tener éxitos constantes hay que cambiar nuestra conducta con los pasos de los tiempos, lo cual le sentó muy bien. Ahora bien, el modelado 3D o más conocido como CGI, pues para los que no saben qué es el CGI, básicamente son el resultado de la aplicación de la infografía y más específicamente de los gráficos 3D generados por ordenador en el arte, los videojuegos, las películas, los programas y anuncios de televisión, las animaciones, los simuladores y la simulación en general. Las escenas visuales pueden ser dinámicas o estáticas dependiendo del uso en el que se quiera componer la imagen por ordenador, y también puede ser bidimensionales o tridimensionales, aunque el término CGI es más comúnmente usado para referirse a gráficos de computadora 3D para crear escenas o efectos especiales en películas y televisión. Si Adrien en el anuncio se ve a sí mismo en el Alliance, es porque según lo que hemos aprendido tras observar las escenas detrás, para el modelado realista de trajes en las películas que serían difíciles de llevarlos a la realidad, a menos que sea la producción del Mago de Oz de live action, usan trajes especiales cuyo encargo la computadora tiene en moldear lo que el actor está usando mayormente, lo cual podemos visualizar eso en escenas detrás de cámaras de películas de Marvel comúnmente. Ahora, ¿qué pasa con Adrien al ser un modelado completo? Hoy en día PlayStation se encarga de vendernos historias completas y dignas de explorarlas, por lo que la curiosidad nunca está de más en saber cómo fue que se hicieron estas obras, por lo que ahí podemos encontrar a los actores usando trajes poco diferentes a los que las películas de Hollywood se lo usar, en el que tras el crear de la escena son reemplazados por moldeados a los personajes acorde interpretan. De ese modo se hizo aquel anuncio. Primero, analizar el cuerpo completo de Adrien y también Layla para ser moldeado por alguien que utiliza un traje especial que lo detecte la computadora. Ahora, ¿qué pasa con la voz? Las voces sintetizadas hoy en día de actores de doblaje famosos ya es una realidad, por lo que bajo la lógica de Miraculous, dado los recursos de calidad que posee la industria de Tomoe, podemos asumir que la voz de Adrien fue grabada para convertirla al estilo Loquendo, solo que lo que no podemos negar es que es CGI dentro de CGI. Mari continuó con su rutina, pero tras percatarse de que el director Damocles arriesgaba su vida para salvar la vida de un gato encima del anuncio, fue un momento en que tenía que salvarlo e incentivo en convertirse en Ladybug, pero alguien parecida ya le ganó con acciones sensatas que la hacen quedar bien parada. Tras interactuar con ella, Mari se percata que la que está detrás del antifaz era Sokelin, una vieja amiga que no ve desde hace mucho tiempo. La personalidad de Sokelin muestra una pizca del reflejo de la que Bridget mostró en el tráiler promocional del anime de la serie. En él se puede ver que ella muestra mucha más confianza y seguridad al interactuar con su cruz, Ferit, seguido de mostrar una determinación. Del mismo modo, Sokelin muestra esa parte de esa seguridad ayudando a otros que lo necesitan usando el sentido común al ponerse el manto de Ladybug, sin mencionar que la verdadera Ladybug sí podría haber salvado a Damocles. Sokelin nos ha demostrado que todo este tiempo ha
usado la imagen y manto de Ladybug para hacer sus propias acciones heroicas, las cuales contrastan bastante con las del director Damocles. No hace falta mencionar que en sus tiempos libres como el búho era salvado incontables veces por Ladybug y Cat Noir al portar su propio manto. Aunque pareciera que haya aprendido la lección, no se nota bastante porque aún arriesga su vida pese a pedir ayuda extra para salvar a un gatito que no necesita ni la más mínima ayuda. Condicionalmente, según un estudio hecho de 132 gatos por el Journal of the American Veterinary Medical Association, vaya inglés, habían sufrido caídas entre 5 y 32 pisos, teniendo un porcentaje de supervivencia del 90%. ¿No me crees? ¿Qué les parece esta escena de muerte? En cambio, Sokelin, pese a su situación y no saber nada de ella desde el inicio de la serie, podemos decir a este punto que Sokelin ha mantenido un perfil bajo cuando Ladybug termina su patrullaje con Cat Noir. Es ahí que Sokelin hace alguna que otra buena acción por un corto periodo de tiempo. Sokelin, poniéndose nerviosa por las sospechas de Mari, vestida de Ladybug, se va. Al día siguiente, Mari quería llegar al fondo de esto, así que optó en pedirle permiso a su madre seguido de mencionarle que iba a comprarle más pintura para su clase de arte, sin mencionar que la transición que se reprodujo es obviamente parecida a la que utiliza la serie de Batman protagonizada por el difunto actor Adam West. Mari va al distrito 13, en la que se dirigía al local que Sokelin dirigía, pues como se vio en el episodio, es una tienda de arte que al traducirla al nombre del local sería Bellas Artes, así fue como el traductor salió. Cuando Mari entra al local, entabla una conversación casual después de tanto tiempo de ausencia, y la causa de ello es que Sokelin se cambió de instituto. En la conversación se descubre que Sokelin era un año mayor a Mari, tanto en edad como en curso en los que estaban situadas. Otro dato más que se menciona es que Sokelin defendía a Mari oportunamente de los maltratos de Chloe antes de que fuese Ladybug. ¿Cómo lo podemos corroborar? Fácil, si nos vamos al capítulo de Reflecta y vemos en una anterior foto escolar, podemos notar en la vestimenta de Mari su peinado recogido y ojo, combinado de unos leggings celestes. Sokelin fue un vínculo importante para Mari antes de la venida de Alia para ser alguien alejada de su curso, por lo que para su cambio institucional ella se iría y Mari quedaría recibiendo los mismos maltratos de Chloe, no sin antes en optar la parecida vestimenta de Sokelin, tanto en sus leggings como en su icónico peinado, lo cual gracias a esos detalles se puede demostrar cuánto afecto y preocupación tiene Mari con que una de sus mejores amigas termine lastimada a causa de su papel del que no busca incitar a las personas a que la imiten. Mientras Mari insinuaba sobre su pseudo alter ego, Sokelin menciona que su vida ha tenido un ritmo normal, como la gimnasia, el taekwondo, ayudar a su mamá con la tienda. Sin embargo, como se vio en el capítulo y la información que se recopiló sobre este personaje, estas habilidades parecen ser suficientes para justificar su ausencia en ayudar discretamente a aquellos que lo necesitan cotidianamente, porque al tener dominadas estas artes, Sokelin demostraría ser autónoma con sus actos caritativos sin siquiera pedir una pizca de reconocimiento por sus acciones. Mientras Mari insinuaba una vez más con la petición de los colores que necesitaba para la clase de su madre, Mari quedó impresionada por ver la funcionalidad innovadora que Alliance tenía, cosa que Sokelin le cuenta todo acerca de ese pequeño dispositivo, incluso mostrarle cuánto ha caminado hoy. Y si nos percatamos de la información que revela la interfaz del anillo, en él se muestran los latidos del corazón a partir de la presión sanguínea que el anillo detecta al contacto con el dedo. También las estadísticas comparativas al promedio de personas que suelen caminar y la cantidad de pasos que ha dado. También un ritmo cardíaco normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Sokelin pudo haber experimentado un pequeño momento de taquicardia, que es un ritmo cardíaco de más de 100 latidos por minuto, cosa que tales estadísticas resultan ser precisas con la caminata que Sokelin realizó. Además, se estima que caminar 5000 pasos equivalen a quemar entre 200 y 275 calorías diarias. Está demostrado que caminar y sus variantes queman más grasa y calorías que otros ejercicios, ayuda a que el sistema cardiovascular se active y fortifique y te ayuda a eliminar el colesterol perjudicial para el organismo, y sin mencionar que te dará un buen six pack. También el director Damocles compra en Bellas Artes para reemplazar su máscara porque la que tenía se le rompió, teniendo el objetivo de darle su toque tras encontrar una que le agrade, pero por mero descuido tropieza con el material, haciendo que las palabras de Mari lo ejemplificaran, que imitar las acciones de un superhéroe es muy peligroso para alguien que carece de preparación alguno o de superpoderes como mínimo. Estos actos de los que Mari se refiere mucho es muy parecido a lo que pasó en El Caballero de la Noche, en el que después de que Batman derrotara a Jonathan Crane y Ra's al Ghul, la gente lo tomó como un héroe que imitar sus acciones terminaron tergiversando el símbolo de esperanza que quería transmitir, terminando confundiendo con el incitar al odio a través de la violencia con el uso de armas de fuego.
juego. Incluso el propio Batman les recriminó ese detalle, más les advirtió que si seguían en ese camino terminarían muertos, y así terminaron. Mari teme mucho esto, que sus acciones como superheroína inspire una equívoca idea de lo que quiere realmente transmitir con sus actos heroicos, reprendiendo indirectamente a Soquelin acerca de lo que sigue haciendo ya, pero no sabe que al sentir que inspira una errónea idea que ella cree, no se percata que despierta en la gente de París la voluntad de hacer un cambio enorme con una mínima acción, inspiración de la que no se da cuenta, y eso se vio muy reflejado con la determinación que los parisinos demostraron en la segunda parte del especial de Shadow Mode Last Attack, y dada esa confrontación hirió los sentimientos del señor Damocles, debido a que ser un superhéroe era un sueño que quería hacer de niño, pero ya saben, la vida no funciona de acuerdo a nuestras necesidades, y por lo visto el señor Damocles se miente a sí mismo que es un super, sabiendo que en la cúspide de su juventud pudo vivir aquello, lo digo en base al desconocimiento de su pasado, la cual es una verdad que no quiere aceptar sin siquiera saber que puede ser un héroe de otra forma, que ser un héroe no solo debe nacer a partir de salvar niños a punto de ser atropellados, nace en los actos los cuales terminan definiéndote, actos de honestidad, actos de caridad, actos de honradez y un largo etcétera. Dada esa negación, el señor Damocles no puede ver que tiene más opciones de hacer el bien, y si no se quita ese sesgo, terminará acomatizándose constantemente. De pronto surge una noticia en el Alliance que Mari tenía en su dedo, y es la noticia de que Anne-Jeanette Tiotzen-Duboquel, o abreviadamente AJT, desató un experimento de una modificación genética que les otorga alas emplumadas a los tiranosaurios Rex, que revivió y adoptó como mascota. Lo curioso que podemos ver en tan poco en esta escena es AJT, al ser una científica, dada su edad, se convierte en una genio con un coeficiente intelectual altísimo, llegando al punto de revivir animales que ya se creían extintos con mero conocimiento sobre el código genético que estas especies jurásicas poseían. La pregunta del millón que la orbita es: ¿de dónde salen los recursos como para que ella lleve a cabo tales experimentos de alto calibre? Hay dos posibles respuestas. La primera la podemos hallar en su conocimiento y su edad, que al ser una científica joven, podemos deducir que también es la más joven en poder graduarse en una prestigiosa universidad, que utiliza su beca para llevar a cabo tales experimentos en un laboratorio personal, pero suena inverosímil dado que AJ tiene que alimentar a tales bestias, por lo que la segunda respuesta está en que ella forma parte de un equipo de científicos de alto rango que están especializados en este campo en particular, y dado que este acontecimiento se suscitó, surgió nuevamente el debate que si de verdad vale la pena regresar a la vida a tales criaturas. ¿Acaso no vieron Jurassic Park? El primer debate surgió en el capítulo de Rocketeer, y ahora París entera lo empezaría a reconsiderar al ser un problema difícil de resolver en caso de que momentos como estos vuelvan a acontecer, lo cual esto es un aumento de probabilidades de que el proyecto de la resurrección de estas especies se cancele, sin mencionar que Ladybug fue a detener los destrozos accidentales que provocaban estos dinosaurios. Soquelin trataba de elevarle los ánimos al señor Damocles, que mantuviera en alto la frente, su determinación y deseo de ser el bien, pero su cuestión propia hacia sí mismo no le permite procesar con claridad las palabras de Soquelin, mostrando una actitud pesimista. Si recopilamos las hazañas de su alter ego, como el búho, de tratar de salvar un gato, de ser engañado por Ladybug y Alia, haciéndole creer que hacía el bien, y ser salvado por incontables veces por el dúo parisino, en teoría esta causalidad suya se debe posiblemente a recuerdos reprimidos por el que, quizás en un punto de su niñez o adolescencia, jamás tuvo la oportunidad de ser aquello que tanto deseaba. Por lo tanto, eso nos lleva a pensar que durante esta etapa de su niñez no tenía permitido interactuar de tal manera que ahora esos deseos los refleja en su adultez sin la intención de causar problemas a otros. Esto lo digo en base al caso del difunto rey del pop, Michael Jackson, que por aquellos años Michael era el juguete de su familia y actuaba como tal. Era extrovertido, sorprendente y un niño dulce que le gustaba leer Peter Pan, razón por la que parte de su vida podemos ver que le agrada tanto jugar y pasar su tiempo con niños, sin mencionar del caso que casi fue incriminado. Ahora bien, a partir de las palabras de Soquelin, ella le dice al director Damocles que debía mantener la vara en alto de su deseo de ser altruista, mencionándole que el papel de director es importante y que con eso, bueno, su papel radica en ejercer un liderazgo compartido y flexible, desarrollar un sistema de gestión de la información, evaluación y rendición social de cuentas, lo cual eso otorga al instituto un equilibrio en todo sentido, haciendo que su prestigio se mantenga o crezca aún más, dando así la oportunidad a estudiantes de tener los recursos necesarios para formarse como profesionales, y sin mencionar que en el proceso de desempeñar su cargo satisfactoriamente ganan el proceso el respeto tanto de los estudiantes como de las autoridades que vienen a evaluar la institución que tiene a cargo, lo cual esto abre puertas a más posibilidades en el lugar, ganando la fama como debe ser, bueno, no la que quería, sino una en la que él pueda estar orgulloso el día que se jubile. Cuando Mari volvió, pertinentemente Soquelin le pide su Alliance de vuelta, pero debido a un descuido, Mari muestra datos
datos de movimientos que realizó en el dispositivo, y estos datos especifican cómo Ladybug se sintió al lidiar con aquellas bestias. Con 64 pulsaciones por minuto indica cuán agitada estuvo al montar tales dinosaurios voladores, y eso lo pudimos ver en las noticias del cómo Ladybug tenía problemas en lidiar con aquellos dinosaurios antes de que causaran más destrozos. Encima de saber que la cantidad de pasos que dio fue de 135.478 pasos, y según diversos estudios estadísticos contrastados, la longitud media del paso para las mujeres adultas es de 67 centímetros. Si multiplicamos 135.478 pasos por 67 centímetros según la longitud de sus pasos, siendo el equivalente de 1, entonces como distancia recorrida que ha ejercido Ladybug fue de 9.077.026 centímetros, que convertidos a kilómetros sería 90.77 kilómetros. A diferencia de Sokelin con 5.234 pasos, si lo multiplicamos por 67 centímetros, entonces su distancia en centímetros sería 343.978 centímetros, que convertidos a kilómetros daría aproximadamente 3.43 kilómetros, siendo esa la distancia que diariamente Sokelin recorre, y debido a esas numerosas caminatas, su actitud está en alto, reflejo de los beneficios que le otorga caminar. Mientras Gabriel trabaja en su estudio, un pitido suena en su Alliance, pero no cualquier pitido, uno en que Gabriel reconocería tras reconocer que su anillo halló algo importante. Cuando asciende a su guarida en su Alliance, en lugar de que el modelo de Adrien se estuviese reproduciendo, es la de Emily la que se estaría programando, siendo otro reflejo más de la obsesión de Gabriel y su amor por su criogenizada esposa. La pregunta aquí nace: ¿cómo es que Emily fue moldeada para ser parte de la interfaz de la Alliance de Gabriel? Dada su obsesión, Gabriel fue partícipe en la creación, dictando detalle por detalle las facciones físicas de las que poseía Emily, siendo muy minuciosa su creación desde cero para hacerlo exclusivo en su Alliance, porque hoy en día para el universo de Miraculous es más fácil escanear a una persona en cuerpo completo para que su imagen sea proyectada en anuncios como los que vimos en el iniciar de este capítulo, por lo que a Gabriel no le preocupó pagar extra por la creación de su esposa y la creación de su voz. Bueno, para ello me he puesto al tanto con la serie y se ha revelado que Natalie tiene un video de Emily guardado en un teléfono en una caja fuerte. Del mismo modo, Gabriel debió tener unos cuantos videos guardados en su tarjeta de memoria para hacer que su voz fuese sintetizada y reproducida sin dificultad alguna en la interfaz innovadora de la Alliance. Es ahí que nosotros nos damos cuenta cuál es el propósito de Alliance, el cual es monitorar a cada habitante de París sobre sus actividades cotidianas, que cuando surja una anomalía que Gabriel programó sobre las limitaciones de las capacidades humanas, recibiría una alerta de aquel o aquella que estuvo usando la Alliance para registrar datos sobre humanos, y así es como podría localizar a Ladybug al soltar toda la información que su Alliance recopiló sobre lo que detectó. Ahora bien, tratándose de un producto que resultó muy bueno en ventas, entonces podemos teorizar que o bien el anillo es exclusivo en París o fue distribuido en todo el mundo, porque si fuese la segunda, entonces Gabriel configuraría su Alliance para recibir anomalías solamente en el radio de París y no en el mundo entero. Además, esto resulta ser una alegoría sutilmente clara sobre cómo nosotros los usuarios somos monitoreados sin darnos cuenta por las compañías de celulares sin nuestro consentimiento. No lo digo yo, lo dicen personas que descubrieron esos datos verazmente. En la información que aparece tras descubrir supuestamente la identidad de Ladybug omitiendo su residencia, podemos descubrir que Sokelin ahora estudia en el Instituto de Claude Monet, el cual es una institución educativa pública francesa establecida en 1955. El campus consta de más de 2.000 estudiantes que viven principalmente en el distrito 13. El liceo ofrece una selección de opciones en torno a especialidades artísticas como música, teatro, artes plásticas, lenguas antiguas como lática y griega. Además de ser universidad, el liceo dirige clases de preparatorias de economía y literatura, y dado que Sokelin dirige un local con temática artística, se puede decir que fue una figura a seguir para Mari, siendo un incentivo para ella en hacer nacer su sueño de ser una gran diseñadora de moda, ya que Sokelin, teniendo esa actitud positiva, nos percatamos que aún sigue siendo su sueño del que contagió a Mari estudiando en un instituto que probablemente sea superior al que estaba, y sin mencionar que es una experta gimnasta siendo una galardona invicta. Estas piezas claves para Gabriel en transformarse y ascender a su papel de Monarch, que si analizamos detenidamente su transformación, este es cubierto por una tela blanca relacionada al velo de un vestido de boda, pero es fácil confundirse por ello. Al portar el poder temático de la mariposa, la ascensión de ellas nace cuando salen de un capullo, cosa que esa transición suya simboliza la evolución de la naturaleza, siendo que de una oruga pase a ser una hermosa mariposa, y ahí está lo bello en esa transformación suya, la cual no hay que negar si quisieron transmitir el arte detrás de tal transformación, un bello paralelismo. Monarch, buscando a la víctima perfecta, la halló sin problemas y por ende mandaría un
un Mega Akuma usando el poder del viaje del caballo, akumatizando a Dennis Damocles como Dark Herald, transfiriéndole el poder del deseo, perteneciente al Miraculous del cerdo. Si enfatizamos en la guarida de Monarch, nos percatamos que cada Kwami está cautivo y dos exclusivamente para Tiki y Plug. Ahora bien, aquí hay otro detalle que creo que hay que analizar, si su levitación es magia o tecnología. Para responder esta incógnita, debemos saber en qué radica la tecnología Tsurugi. Esta ha alcanzado hazañas como crear aire artificial como los dispositivos actuales que ha lanzado. Ahora con Gabriel, desde el primer episodio de la cuarta temporada, Gabriel ha demostrado un veraz proceso de reparación del Miraculous del pavo, cosa que eso le permitió usarlo sin padecer un daño físico y biológico. Si Gabriel tiene una amplia experiencia en ese campo, se puede decir que los recipientes en los que los Kwamis están cautivos están imbuidos con un hechizo en particular que hace que el aura del Kwami esté vinculada a la del frasco, levitando junto a él. Mientras Okelin ordenaba su tienda, Dark Herald irrumpe su tienda con el fin de querer sus prodigios, dado a sus sospechas, dejando por suerte una grabación. El poder del deseo logró alcanzarla siendo inmovilizada, donde podemos visualizar que el mayor deseo de Sokelin es escuchar las halagadoras palabras de agradecimiento de Ladybug y Cat Noir, debido a que sus actos como Ladybug disfrazada no es más que una inspiración en querer hacer el bien y dándole más fuerza y voluntad necesaria para seguir adelante. Ahí está el secreto detrás de aquel deseo que tanto quiere experimentar. Lastimosamente, cuando Mari no tuvo de otra que volver, encuentra al director Damocles akumatizado en una versión más oscura de su papel, siendo responsable de una akumatización más y un problema que tiene que arreglar. Mientras tanto, con Adrien podemos notar que su cuarto está desordenado y mucho, desde que dejó de ser modelo y ha empezado a procrastinar más darse cuenta por accidente por mano de Plug que el director Damocles una vez más fue akumatizado, transformándose en Cat Noir. Cuando Ladybug y Cat Noir llegaron a la escena, Dark Herald tuvo la osadía de soltar a Sokelin sin escrúpulo alguno, que hizo que Cat Noir la salvara y Ladybug usara su Lucky Charm para acabar con él. Otro detalle más que citar es el que Ladybug ahora use primerizamente su Lucky Charm con la finalidad de terminar rápido los enfrentamientos, además de usarlo en akumatizaciones repetidas. Ladybug está consciente de que ahora se estará enfrentando con akumatizaciones mucho más poderosas, un Mega Akuma con un poder de Miraculous en particular como combinación. Al tratarse de la guardiana, Mari debió probar cada uno de los Miraculous en un campo de prueba para catalogarlo del más inofensivo hasta el más peligroso, porque desde ahora no sabe qué poder de Miraculous estará usando Monarch, ya que en su enfrentamiento con Ikari Gozen, esta utilizó el poder de la multiplicación que la hacía una villana aún más dura de roer, teniendo en cuenta el pasado combate que ellos tuvieron. De ahora en adelante los combates terminarán así, dado que la trama lo exige, más se convirtió en una necesidad de Ladybug en salvar antes que golpear y esquivar cinematográficamente los ataques del akumatizado. Antes, Ladybug usaba el Lucky Charm en situaciones que la acorralaba. Ahora, desea evitar ser acorralada en la crítica situación en la que está como guardiana. Y ese cambio en la superheroína se la ve pese al transcurso de los capítulos. Cat Noir, salvando a Sokelin, no contó con que ella estaba en la línea de tiro de Dark Herald, siendo una trampa de por sí. Cosa que Ladybug, por mero impulso, salva a Cat Noir de la trampa. Pero la trampa verdadera era dispararles el verdadero poder que tenía secretamente transferido, atrapándolos en el poder del cerdo, el cual es el deseo, similar al Tsukuyomi infinito, y como se vio en la secuencia de lo que vivieron, porque ojo, ellos lo tuvieron en tiempo real, no a base de transiciones que el capítulo realizaba. Esos cortes se hicieron por limitaciones técnicas y porque también así se ahorra en presupuesto. De entrada, al tratarse de un deseo que estuvieron viviendo, canónicamente saben cómo luce ahora Monarch, porque cuando salieron del efecto del poder del deseo, esos recuerdos se quedaron grabados e implantados en su mente, teniendo en cuenta cómo fue que tuvieron su contienda final con él. Como segundo punto, los personajes en su boda. ¿Cuál es la razón de su asistencia? De los que podemos destacar es la asistencia de Majestia, Night Owl, Hot Dog Man, Eagle, Dorman, Uncanny Valley, con lo canon que termina siendo tal especial. Su participación en Nueva York en su salvación fue grata, que lo mínimo que pudieron hacer fue asistir a la boda, que de eso ya hablaremos un poco más adelante. Como tercer punto, podemos hallar la nueva amenaza que acecha París. Como podemos ver, como un reloj despertador es el objeto de Lucky Charm, entonces París estaría en un conflicto bélico en los que su escuadrón tendrá que defender su ciudad a toda costa, y sin mencionar que Felix todavía tiene el Miraculous del pavo real. Como cuarto punto, toda esta vivencia que experimentaron no es más que una alegoría a Latinoamérica. Piénsenlo detenidamente: casarse antes de los 18 años, tener 4 hijos a esa misma edad y los padres ausentes que no saben de su paradero. Además, debido al recorte de presupuesto, se asume que se malentendió el deseo que Ladybug y Cat Noir vivieron, exponiendo un mensaje que un adulto malentendido
malinterpretaría fácilmente. Y ojo, si los bebés hubiesen sido reales dentro de la serie, solo es cuestión de imaginar la polémica que se armaría con este capítulo, siendo susceptible a ser censurado en muchos países a nivel mundial, por ser antiético esto, claro. Como quinto punto, el dolor de Ladybug. Dejando de lado la alegoría y todas esas cosas, tanto Ladybug como Mari son personajes que se mienten a sí mismas, siendo este el deseo que vive, revelando lo que en el fondo de verdad quería debido a esa confusión, consolidando aún más su enamoramiento por Cat Noir. Lo mismo pasa con Cat Noir, tratándose del real Cat Noir compartiendo el deseo de Ladybug, entendió que el amor no es nocivo, sino un factor psicológico que entorpece sus pasos, y es de creer que a partir de este capítulo sus pasos comenzaron a ser más sensatos, discerniendo su vida civil con la heroica, cosa que podemos percatarnos cuán dolorosa fue su reacción tras ver que ser una víctima de un deseo puede llevarlo a un serio daño mental. Como último punto, son los errores que hay en esta historia fabricada por el Miraculous del Cerdo, como por ejemplo, ¿cómo fue que derrotaron a Monarch sin siquiera ver quién estaba detrás de la máscara? ¿El gobierno francés aprueba el matrimonio entre menores de edad? ¿Y no notaron que no crecían pese a los años? Porque los años que experimentaron al hacérnoslo saber con ese pequeño detalle del bigote en Cat terminaron siendo segundos, y el reloj despertador no es más que una metáfora de cuando se está en un sueño y la persona opta en preguntar la hora, automáticamente a su alrededor se vuelve una pesadilla, un guiño que el reloj representa, y su intensidad de este cuando Ladybug se percata de que está en una pesadilla, logrando salir de ese plano. Luego de que Cat Noir saliera, este con furia presiona a Darker Owl, derribándolo, llegando a casi al punto de provocarle el mismo daño que le hizo a Monarch, pero las palabras de Ladybug detuvo su mano, momento en que este recordó que con quien estaba luchando en el Museo de Cera era un ser humano, y con quien está luchando ahora también lo es, por lo que condenarle al mismo destino que Monarch sufre actualmente sería el que Cat sienta de verdad estar cruzando esa línea que nos mantiene siendo humanos, y tal pausa lo llevó a procesar esa reflexión, usando el cataclismo en su máscara. Luego de que la batalla haya concluido, Ladybug no quería reprender a Zokelin, quería enseñarle que puede ayudarla de diversas formas, y como Ladybug no lo dice explícitamente convincente, ¿cómo se puede salvar al mundo? Como respuesta rápida, el altruismo incondicional, no el que suelen pagarle para que finjas que te interese la causa cuando la causa misma es la que tú la hagas sin nada a cambio. De ahí radica el bien, y hubiese sido bueno que Ladybug le haya enseñado ese sutil pero importante enseñanza sobre el bien y sus derivados. Posteriormente regresa a casa con su mamá, teniéndole una sorpresa, el cual era un Alliance, pero tuvo que rechazarlo ya que se percató lo que casi delató su verdadera identidad. El secreto detrás de este rechazo está en que en el pasado, dada las faltas de horas de dormir que tuvo Mari que sufrir, la llevó a ser paranoica en todo sentido, seguido de posiblemente concebir este pensamiento. Del mismo modo, como siguiente razón, Mari no utiliza Alliance en particular porque, con su experiencia usando smartphone, está consciente de que toda su actividad termina almacenada en una base de datos ajena inalámbrica, cosa que enviaría datos de su condición física a la corporación, más tiene en mente de que Monarch podría tener acceso a estos servidores para localizarla, sin mencionar que se salvó de ver un rostro que no se siente a gusto ver todos los días, que usando un Alliance siendo de inteligencia artificial sería ya el colmo, dando fin el capítulo titulado como Jubilation. Dado a estos numerosos detalles, teorías y curiosidades que se han mencionado en el transcurso de este video, resulta ser que un poder tan inofensivo como lo es el poder del Miraculous del Cerdo, la jubilación, puede ser utilizado para fines macabros y egoístas que llevan al usuario casi a perder la cabeza dado que lo estuvo viendo, lo cual fue una mentira todo ese tiempo, y este capítulo, como los venideros, mostrarán el lado más maquiavélico de cada Miraculous que Monarch piensa transferir a partir de la tecnología de los Alliance, y no hay duda alguna que esto no es más que el 20% de toda la temporada. Bueno, soy SnowDeadsMan y nos veremos en el próximo video. Dios los bendiga. Pinocho no sabía que era de madera. Se hizo una paja y se prendió en candela.